Ok, veamos algunas preguntas de bioestadística. En las pruebas diagnósticas, cuando aumenta la prevalencia, entonces, ¿qué pasa? El valor predictivo positivo disminuye, aumenta la sensibilidad, disminuye la especificidad, el valor predictivo positivo aumenta o el valor predictivo negativo aumenta. Si aumenta la prevalencia, ¿sobre qué afecta la prevalencia? El valor predictivo positivo o negativo. Positivo. ¿Cómo es la relación? Si la prevalencia aumenta, el valor predictivo positivo aumenta. ¿Y qué pasa con el valor predictivo negativo? Disminuye, ¿no es cierto? Entonces, aquí la respuesta es la D, ¿no? Pero vamos a hacer un breve repaso de las pruebas diagnósticas. Lo ideal es que una prueba diagnóstica sea 100% sensible y 100% específica. ¿Qué significa que sea 100% sensible? Que todas las personas que tengan la enfermedad, mi resultado sea positivo. 100% de sensibilidad. ¿Y qué significa que sea 100% específica? Que en todas las personas que no tienen la enfermedad, la prueba sea negativa. No, eso es lo ideal. Bueno, esa prueba todavía no existe. Entonces, la sensibilidad es la capacidad que tiene una prueba para poder identificar de manera correcta las personas que tienen una enfermedad determinada. En esta tabla tetracórica vamos a colocar siempre en las columnas la prueba Gold estándar, ¿no? La prueba de oro. Y contra esta prueba de oro vamos a enfrentar la prueba que estamos evaluando. ¿Cómo calculamos la sensibilidad en esta tabla tetracórica? La vamos a calcular en la columna de los que tienen la enfermedad. La fórmula es bastante sencilla, A sobre A más C. ¿Y qué cosa es la especificidad? La especificidad es la capacidad que tiene una prueba para detectar de manera correcta las personas que no tienen la enfermedad, ¿no? Las personas sanas. Y se calcula, obviamente, mientras que la sensibilidad se calcula en la columna de las personas que tienen la enfermedad, la especificidad se calcula en la columna de las personas que no tienen la enfermedad. Y la fórmula también es bastante sencilla, ¿no? Es D sobre B más D. Entonces, son los conceptos de sensibilidad y especificidad. Sensibilidad en enfermos, especificidad en sanos. ¿Qué factores van a afectar la sensibilidad y la especificidad? El primer factor que influye es el instrumento con el cual estamos haciendo la medición. Entonces, hay equipos que son mucho más sensibles que otros, o hay pruebas diagnósticas que son más sensibles que otras. Por ejemplo, para hacer o determinar la glicemia en sangre, puedo utilizar un espectrofotómetro o puedo utilizar una prueba rápida. Ambos te miden los niveles de glicemia, pero ¿cuál es más sensible? Si utilizamos el método un espectrofotómetro, ¿no? O un fotocolorímetro. Entonces va a depender del instrumento que estamos utilizando para evaluar. Hay equipos que son más sensibles que otros. Pero también va a depender de la población que vamos a evaluar. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un estudio de sensibilidad en personas que están severamente enfermas? ¿Cómo va a ser la sensibilidad en ese grupo? ¿Alta o baja? Probablemente sea alta. Pero ¿qué pasa si esa prueba la hacemos en personas que están oligosintomáticas? Probablemente la sensibilidad sea más baja. Entonces, ese es el truco que utilizan los laboratorios, ¿no? Los laboratorios, cuando traen los artículos donde se evalúa la sensibilidad de una determinada prueba,
hay que ver en qué grupo de la población se ha hecho el estudio. Si lo ha hecho en personas severamente enfermas o en personas hospitalizadas, obviamente ahí cualquier prueba, o cualquier prueba no, probablemente la mayoría de las pruebas tenga buena sensibilidad. Entonces la sensibilidad es afectada por la intensidad de la condición o enfermedad, ¿no? Mientras más severa es la enfermedad, la prueba va a tener más chance de que sea positiva. ¿Y la especificidad de qué va a depender? La especificidad va a depender de qué? Va a depender de otras enfermedades que existan en la zona donde estamos evaluando la prueba, otras enfermedades que pueden dar reacción cruzada con la prueba que estoy evaluando. Entonces, la sensibilidad es afectada por la intensidad de la enfermedad. La especificidad es afectada por otras enfermedades que pueden dar una reacción cruzada con el test que estoy evaluando. Les había comentado también que cuando estamos frente a variables de tipo cuantitativas, ¿no? Como en este ejemplo, estamos evaluando los niveles de glucosa en personas que tienen diabetes y en personas que no tienen diabetes. En las personas que tienen diabetes, ¿qué estamos evaluando aquí? ¿Sensibilidad o especificidad? Personas enfermas, sensibilidad. Esto es sensibilidad. Personas sanas, especificidad. Cuando la variable que estamos evaluando es una variable de tipo cuantitativa, la sensibilidad y la especificidad les había comentado que no van de la mano, ¿no? Si nosotros incrementamos la sensibilidad, lo incrementamos a costa de la especificidad. Incrementamos la sensibilidad, la especificidad baja. Si incrementamos la especificidad, la enfermedad o la sensibilidad va a disminuir. Nunca van de la mano, sensibilidad y especificidad, en el caso de que tengamos una variable de tipo cuantitativo. Y el valor predictivo positivo va a depender de la prevalencia, ¿no? A mayor prevalencia, mayor valor predictivo positivo. La relación entre prevalencia y valor predictivo positivo es directa, mientras que con el valor predictivo negativo, la relación que hay es inversa. A mayor prevalencia, menor valor predictivo positivo. Valor predictivo positivo es la probabilidad de que un paciente tenga la enfermedad dado que el resultado es positivo. No se calcula en las columnas, se calcula en las filas, y en la fila de todas las personas que han tenido la prueba que estoy testeando positiva. La fórmula es A sobre A más B. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que la persona no tenga la enfermedad, dado que su prueba ha sido negativa. Se calcula en la fila de las personas que han tenido la prueba negativa. Y la fórmula es D sobre C más D. ¿Ok? Entonces, esto es para hacer un repaso de los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, y cuáles son los factores que influyen en los valores de estas variables, ¿no? Siguiente pregunta. En la siguiente tabla tetracórica, el cálculo de la sensibilidad de una prueba diagnóstica se hace mediante la fórmula. Bueno, eso está facilita, ¿no? Sensibilidad es igual a... ¿Cuál es? Sensibilidad, la columna de los enfermos, ¿no? Es A
sobre A más C. A sobre A más C. La especificidad D sobre B más D. Valor predictivo positivo A sobre A más B. Valor predictivo negativo D sobre D más C. Entonces, aquí la respuesta es la B, ¿no? Se evalúa una prueba diagnóstica para enfermedad de Alzheimer. Los resultados están en la tabla. La pregunta es, el valor predictivo positivo de la prueba es, ¿cuánto sale el valor predictivo positivo? Valor predictivo positivo, ¿dónde lo calculamos? ¿En filas o columnas? Filas, ¿no? Y las filas de los que tienen la prueba positiva es igual a, que en este caso es 400, sobre A más B, que vendría a ser 600. Y eso lo multiplicamos por 100 para que nos dé. El valor predictivo positivo es 66.6%. Pregunta, ¿cuánto es el valor predictivo negativo? 75%. Valor predictivo negativo sería D, 300, sobre C más D, que es 400, multiplicado por 100. ¿Cuánto vale la sensibilidad? ¿La especificidad cuánto vale? 60%, ¿no? Sería 300 sobre 500 por 100. Siguiente pregunta. La probabilidad de tener una enfermedad, si el resultado de la prueba diagnóstica es positivo, se llama probabilidad de tener la enfermedad dado que el resultado es positivo. Eso es valor predictivo positivo. Valor predictivo negativo es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que su resultado ha sido negativo. Entonces aquí la respuesta es la C. El concepto de razón se expresa. ¿Cómo se expresa la razón? ¿O qué cosa es la razón? Es una fracción. ¿Quién ve en el numerador? En el numerador, en una razón, va una cantidad que no está contenida en el denominador, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? La C, ¿no? X sobre Y. Entonces, para revisar, las medidas usadas en epidemiología, esto lo tienen que tener así de memoria, ¿no? Porque a veces simplemente teniendo este concepto o esta tablita memorizada, fácilmente pueden descartar alternativas. ¿Cuáles son las medidas de frecuencia de enfermedad? Cualquiera de las tasas, tasa de letalidad, mortalidad, tasa de ataque, etc. Cualquier tasa es una medida de frecuencia. Y además de las tasas, las razones y las proporciones. ¿Cuáles son las medidas de asociación? Las más conocidas: riesgo relativo y odds ratio. ¿Qué otra medida de asociación conocen? Menos utilizada. La razón de prevalencia, ¿no? También utilizada como medida de asociación, razón de prevalencia. Y las medidas de impacto, tenemos el riesgo atribuible, la fracción atribuible, riesgo atribuible poblacional, fracción atribuible poblacional y el famoso NNT, ¿no? Números necesarios a tratar. Entonces son las 5 medidas de impacto. Sobre las medidas de frecuencia, una razón ya la habíamos visto, es una fracción en el cual
el denominador no está contenido en el denominador. Ejemplo, muertes fetales en el numerador, nacidos vivos en el denominador. Otro ejemplo, la razón hombre-mujer. Yo les había comentado una tasa, que en realidad no es una tasa, sino es una razón. ¿Cuál era? Muy utilizada. La tasa de mortalidad materna. La tasa de mortalidad materna en realidad no es una tasa, ¿no? Es una razón. ¿Qué va en el numerador? Mujeres que han fallecido como consecuencia del embarazo, parto, puerperio. En el numerador. En el denominador, ¿quiénes van? Recién nacidos, vivos. Entonces, el numerador no está contenido en el denominador. Eso es una razón. En realidad, su nombre correcto sería razón de mortalidad materna y no tasa de mortalidad materna. Y una proporción es una fracción en la cual el numerador sí es parte del denominador, ¿no? Ejemplo, hombres sobre población total o mujeres sobre población total. ¿Y qué cosa es una tasa? La tasa en realidad es una proporción, ¿no? Es una proporción pero con una dimensión adicional que es la dimensión del tiempo, ¿no? Lo que hace una tasa es medir el riesgo de una determinada, medir el riesgo en una determinada unidad de tiempo. ¿Qué es lo que permiten las tasas? Las tasas permiten, primero, medir la magnitud de riesgo. Y segundo, permiten hacer comparaciones. Pero no con cualquier tasa se puede hacer comparaciones. Las tasas pueden ser tasas brutas, ¿no? Estamos frente a una tasa bruta cuando en el denominador colocamos la población total. Cualquier tasa en la cual en el denominador está la población total es una tasa bruta. Y una tasa específica cuando en el denominador tenemos una población específica, por edad, por sexo, por raza, etc. No es la población total, sino es una población específica. ¿Y qué son las tasas ajustadas? Estas tasas ajustadas son las que permiten hacer comparaciones. Entonces, para yo poder comparar una tasa, qué sé yo, la tasa, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil en Lima y la tasa de mortalidad infantil en Huancavelica. Entonces yo no puedo comparar de manera directa estas dos tasas. ¿Por qué no la puedo comparar? Porque la distribución de la población en Lima, la pirámide poblacional, es diferente a la pirámide poblacional en Huancavelica. Como la distribución de la población es diferente, a pesar que las dos son tasas, qué sé yo, tasa de mortalidad infantil, no las puedo comparar. ¿Qué necesito para poder comparar estas dos tasas? Necesito ajustarlas. Y las tasas ajustadas, algunos le conocen también como tasas estandarizadas, usualmente se hacen por edad y por sexo. Entonces, si quiero comparar tasas, necesito ajustarlas o necesito estandarizarlas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes es el mejor índice para hacer comparaciones internacionales? Razón de mortalidad proporcional, tasa de mortalidad ajustada para la edad, tasa cruda de mortalidad, tasa de mortalidad específica por causa o tasa de mortalidad específica por sexo. ¿Cuál me permite hacer comparaciones? La tasa que es ajustada. La tasa que es ajustada o es estandarizada es la única que me permite hacer comparaciones internacionales o comparaciones nacionales. La razón de mortalidad proporcional no es muy utilizada, pero es la proporción de muertes producidas por una causa determinada sobre la proporción de muertes producida por esa causa en una población de referencia.
Mientras que en el numerador tenemos el dato de la población en la cual estamos haciendo el estudio, en el denominador colocamos la causa de muerte en una población de referencia. Esa es la razón de mortalidad proporcional. En un país X, durante los últimos 5 años, el número total de casos de malaria mantiene una tendencia ascendente, superior a la del crecimiento de la población. Este cambio anual en la frecuencia total de la malaria tiene su origen en la modificación de su, y tiene las 5 alternativas. ¿Qué alternativas podemos descartar? ¿Qué cosa es el riesgo atribuible? Una medida de impacto. Y el riesgo relativo es una medida de asociación. Entonces, no tiene nada que ver con una medida de frecuencia. No, lo que nos están pidiendo es una medida de frecuencia. Las medidas de frecuencia, les había comentado, puede ser cualquier tipo de tasa. Tasa de incidencia, tasa de letalidad y tasa de mortalidad. Pero ¿cuál es la tasa que se asocia con el incremento del número de casos? ¿Incidencia o prevalencia? Incidencia, ¿no? Incidencia se relaciona con número de casos nuevos. Prevalencia, número de casos nuevos más número de casos antiguos. Entonces, aquí la respuesta es la A, ¿no? Se presentan los resultados de un estudio acerca de la relación entre la hipertensión y el infarto de miocardio. Y tenemos ahí los datos. Presión diastólica y tasa de incidencia. Menor de 90, tasa de incidencia 5.3, mayor o igual a 90, 10.8. Nos piden estimar el riesgo relativo y la fracción atribuible. ¿Qué cosa es el riesgo relativo? Riesgo relativo o razón de riesgos. ¿Es una medida de qué? ¿De asociación o es una medida de impacto? Es una medida de asociación. ¿Cómo la calculamos? En el numerador, tasa de incidencia en los expuestos. En el denominador, tasa de incidencia en no expuestos. ¿Y la fracción atribuible, qué cosa es? ¿Medida de asociación o de impacto? Medida de impacto. ¿Cómo se calcula la fracción atribuible? ¿Cómo se mide? Tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia menos tasa de incidencia en no expuestos sobre la tasa de incidencia en expuestos multiplicado por 100. Entonces el riesgo relativo, como le decía, tasa de incidencia en expuestos 10.8, en no expuestos 5.3. ¿Cuál es el riesgo relativo? 2.04. La fracción atribuible, riesgo en expuestos menos en no expuestos sobre el riesgo en los expuestos. El riesgo en los expuestos es 10.8 menos 5.3 sobre 10.8. Esto multiplicado por 100 me da una fracción atribuible igual a 51%. Entonces aquí la respuesta es la D, ¿no? El riesgo relativo es 2, la fracción atribuible 51%. Pero veamos un poco más acerca de estos conceptos. ¿Qué cosa es el riesgo relativo? Les había comentado, incidencia en expuestos sobre incidencia en no expuestos. El riesgo relativo es el principal indicador de la fuerza de asociación. ¿Cómo interpretamos el riesgo relativo? Si el riesgo relativo es 1, ¿qué podemos decir? ¿Hay o no hay asociación? No hay asociación. Si el riesgo relativo es 1. Si el riesgo relativo se acerca a 0, decimos de que hay una asociación protectora. Y si es que se acerca al infinito, decimos de que hay una asociación de mayor riesgo. Aquí hay una asociación de mayor riesgo
aquí hay una asociación con el menor riesgo. Pero para poder interpretar el riesgo relativo les había comentado que la interpretación no se hace con el dato puntual. ¿Qué necesitamos? El intervalo de confianza, ¿no? Si no tenemos intervalo de confianza, no podemos interpretar el riesgo relativo. En este ejemplo que les había colocado, tenemos un riesgo relativo de 1.7. Si me dan el valor puntual 1.7, yo no podría decir si hay o no hay asociación. Para poder interpretarlo, necesito necesariamente el intervalo de confianza. Y en este ejemplo, el intervalo de confianza está entre 0.7 y 2.5. Pregunta, ¿hay o no hay asociación? No hay asociación. ¿Por qué? Porque en el intervalo de confianza está incluido la unidad. Para que exista asociación, en el intervalo de confianza no debe de estar incluido la unidad. Esta interpretación es válida para el riesgo relativo y también para el loss ratio. Mediciones de impacto en salud pública. 4 mediciones las más utilizadas. Riesgo atribuible en expuesto, también le llaman exceso de riesgo, diferencia de riesgo. La fracción atribuible en los expuestos, también llamada fracción etiológica o proporción de riesgo atribuible, y el riesgo atribuible en la población y la fracción de riesgo atribuible en la población. Entonces, gráficamente les había mostrado esto también. Tenemos un estudio en el cual tenemos un grupo no expuesto con una incidencia determinada y un grupo expuesto. Si está expuesto, obviamente la incidencia va a ser mayor. En el grupo expuesto, la tasa de incidencia va a depender de un riesgo basal igual al grupo no expuestos y de una exposición al factor de riesgo. Este exceso de riesgo, que es producto de la exposición, es el que se le llama riesgo atribuible, ¿no? Entonces, el riesgo atribuible, también llamado exceso de riesgo, el concepto es el siguiente: cantidad de incidencia de la enfermedad que puede atribuirse a una exposición específica. Esta cantidad de la incidencia que es producto de la exposición. Eso es riesgo atribuible. ¿Cómo lo podemos calcular? Es simplemente la diferencia entre la tasa de incidencia en los expuestos, que es toda esta tasa de incidencia, le voy a restar la tasa de incidencia en los no expuestos. Si hago esta diferencia, obviamente me voy a quedar con esta incidencia que es producto de la exposición. Entonces, el riesgo atribuible es simplemente la diferencia de las incidencias en los expuestos menos la incidencia en los no expuestos. La fracción atribuible. Igual tenemos en un estudio un grupo no expuesto y un grupo expuesto. Igual analizamos las tasas de incidencia. Solo que en este caso ya no vamos a analizar la tasa de incidencias absolutas. Vamos a hacer el análisis de la tasa de incidencia, pero la tasa de incidencia relativa. Entonces yo puedo decir de que de esta tasa de incidencia hay una proporción de la tasa de incidencia que es producto de riesgo basal y hay una proporción de la tasa de incidencia que es producto de la exposición. ¿Ok? Entonces, en palabras, ¿qué sería la fracción atribuible en los expuestos? Es la proporción de la incidencia, esta incidencia, que es producto de la exposición, en el grupo obviamente de los expuestos. Entonces el concepto es igual al anterior, ¿no? Solo que en este caso
en lugar de tomar valores absolutos, voy a tomar valores relativos. ¿Cómo calculamos esta proporción? ¿No? La fracción atribuible es igual la incidencia en los expuestos, esta incidencia, menos la incidencia en los no expuestos, esta incidencia en los no expuestos, sobre la incidencia en los expuestos, el total de la incidencia multiplicado por 100. Es simplemente un porcentaje. Ok, pero cuando nosotros hacemos un estudio y obtenemos el riesgo atribuible y la fracción atribuible en los expuestos, estos dos indicadores de impacto se obtienen y son válidos solamente para la población que ha participado en el estudio. Pero el objetivo de toda investigación no es quedarse con los valores que obtenemos en la muestra. Hay que extrapolar esos datos a la población. Entonces, cuando extrapolamos el riesgo atribuible y la fracción atribuible de la muestra hacia la población, vamos a obtener el riesgo atribuible, ya no en el grupo expuesto, sino el riesgo atribuible en la población. Entonces, ¿cómo obtenemos el riesgo atribuible en la población? Pero tenemos aquí el riesgo basal en el grupo no expuesto y la incidencia en el grupo expuesto. Estos dos valores son valores extremos. En la población tenemos personas que están no expuestos y personas que van a estar expuestos. Tenemos una mezcla. Entonces siempre la incidencia en la población va a estar, es un valor que está entre el valor de la incidencia en las personas que no están expuestas y la incidencia en las personas que están expuestas. Entre los valores de estas dos incidencias vamos a encontrar la incidencia en la población, porque ahí tenemos población expuesta y no expuesta, es una mezcla. Entonces, ¿qué cosa es el riesgo atribuible en la población? Es el mismo concepto del riesgo atribuible en la población expuesta. La única diferencia es que ya no hablamos de población expuesta, sino hablamos de población. ¿Cómo podríamos definir el riesgo atribuible en la población? Es esta tasa de incidencia, ¿no? Tasa de incidencia de la enfermedad en la población, que es producto de la exposición. O sea, es el mismo concepto del riesgo atribuible en los expuestos, solo que en este caso ya no hablamos de población expuesta, sino hablamos de población en general. ¿Qué cosa es el riesgo atribuible? Cantidad o magnitud de la incidencia producto de la exposición en el grupo expuesto. ¿Qué cosa es riesgo atribuible en la población? Cantidad o magnitud de la tasa de incidencia que es producto de la exposición, pero en la población. Esa es la única diferencia. ¿Y qué cosa es? ¿Cómo estimamos el riesgo atribuible en la población? Igual, tenemos la incidencia en la población, esta incidencia en la población, menos la incidencia en los no expuestos. Es simplemente esa diferencia. Incidencia en la población, menos la incidencia en los no expuestos. ¿Y qué cosa es la fracción de riesgo atribuible en la población? El concepto es el mismo que la fracción atribuible en el grupo expuesto, solo que ya no es en el grupo expuesto, sino en la población. Entonces, es la proporción de la incidencia, esta incidencia, que es producto de la exposición, pero en la población total. ¿Ok? Entonces, esto a veces crea bastante confusión, ¿no? Y la fórmula para poder calcularlo es
incidencia en la población, esta incidencia, menos la incidencia en los expuestos, sobre la incidencia en la población, multiplicado por 100. ¿Ok? Estas serían las medidas de impacto potencial en grupo expuesto y en la población. No sé si queda claro estos conceptos de medidas de frecuencia. Medidas de frecuencia, hemos visto entonces medidas de frecuencia, medidas de asociación y medidas de impacto.